¿Y cómo se vive la cancelación de un programa? Sobre todo para quienes no estén familiarizados con los entresijos de la televisión. Pues se vive... Mira, el gran problema de la televisión es que tú empiezas haciendo un buen dato, liderando incluso en dato en la franja, y al día siguiente es el que te marca tu futuro. Día 2. Día 2. Entonces, en el segundo, si bajas más de 3 puntos, tienes un problema. Tienes un problema. Y es así. Tú imagínate, el primer día, oye, qué buen programa, hablando a la gente, Babylon lidera, tal, no sé qué, y al día siguiente baja 3 puntos. Y entonces ya lo notas. Y dices, uy. Ansiedad, ¿no? Bueno, la verdad es que tú piensas que dices, ay. Pero tú, lo que creas mucha dependencia, vives por y para, es 24/7 para levantar un proyecto en el que hay más de 200 personas, en el que tú coproduces ese programa, en el que tú has escogido, has liderado, has pensado, de repente hay infinidad de vicisitudes que no sabes que van a pasar y pasan, problemas, y tienes que levantar un programa y con toda la positividad y con toda la voluntad del mundo, ¿no? Y entonces lo que dices, bueno, tranquilo que tengo tiempo, porque te juro que mi hoja de ruta era, estos dos se van a matar y todo el foco va a estar allí. Yo voy a tener tiempo para poder ir creciendo. Vamos a hacer programas en los que vamos a estar así, clic, y no nos va a ver nadie, tranquilo. Mientras el foco esté allí, nosotros al nuestro, ¿vale? Haciendo fuego, cocinando un poco, no sé qué, no sé cuántos. Hay un momento en el que estos dos ya se dejarán de matar, porque clarísimamente la inercia y la España conservadora va a hacer que cuando Pablo tenga súper invitados, que él va a poner toda la carne en el asador, la cosa se ponga... Y cuando ya pase la sorpresa de Broncano, la cosa se ponga como... Pablo. O sea, tú ya sabías que iba a pasar lo que ha acabado pasando. Entonces yo decía, Pablo va a acabar el año, después de la novedad, como líder indiscutible. Broncano va a tener un sitio espectacular en segundo lugar, va a haber una audiencia muy tal, pero habrá gente que se va a ir. Y en el tercer lugar, si nosotros vamos creciendo, a partir de enero... febrero, si nosotros tenemos un buen invitado, si nosotros tenemos tal, si se dan las circunstancias, no sé qué, puede haber algún día que, ¡pim!, nos pongamos segundos. O, ¡pim!, ganemos algún día. Y eso será durante todo el año. Y el siguiente año, cuando ya el programa ya se ha hecho, en el año 2 de Babylon, ahí es cuando tú has dicho, esto no funciona, esto lo hemos cambiado, el platón me gusta más, ya tienes ¿vale? Pero este resumen yo lo hice desde el día que llegué. ¿Sabes? Y te digo, por favor, tenemos que tener paciencia. Esto es un desierto. Vamos a pasar un desierto. Vamos a pasarlo muy malo. Vamos a hacer audiencias malísimas. Pero tenemos que estar preparados. ¿Vale? Y entonces yo dije, por favor, darme 100 programas. Y entonces me dijeron, vale, 100 programas. O sea, cuento con 100 programas. Eso era hasta enero. Yo decía, tengo hasta enero. 100 programas. Vamos, venga, vamos a aguantar. Duró 12. Que no tuviste tiempo ni de probar. 12. Ni de vamos a hacer este cambio. No, 13. 13, ¿qué número? No tengo ningún problema con el 13. No. El 13 es un número fantástico. Es un número de cambio, además. Pero de todas formas, tú cuando emprendes ese viaje, cuando empiezas con Babylon, tú ya no estabas bien. Porque lo que tú has dicho es que todo lo que pasó con Babylon fue, pues eso, la gota que colmó. Sí. Pero entonces tú tampoco estabas personalmente... No, porque ahí estás en un momento en el que vienes de mucho tiempo haciendo lo mismo. Yo tenía una sensación que es de la que hablo muchas veces, psicológicamente, que es la rueda del hámster. ¿Vale? Que parece que avanzas, pero nunca avanzas del mismo sitio donde estabas. Y yo llevaba mucho tiempo con la sensación de no aprender. Antes te decía lo de cortocircuito. Entonces, claro, cuando tú dejas de aprender... en una mentalidad como la mía, que es novedad, cosas frescas, emociones, retos, ponerte retos a ti mismo, de repente estaba en el mejor programa. De repente disfrutaba mucho de cada una de las cosas. Porque yo, eso sí, cada vez que estoy encima de un escenario, en un plató, 100%. Ese es mi cometido, es mi respeto hacia lo que hago y a tope. Pero no aprendía nada nuevo. O sea, yo estaba haciendo lo mismo muy bien durante muchos años, ¿no?
Y fue por eso. Y entonces, claro, eso te lleva a estar en un momento de bloqueo, de no saber hacia dónde ir, de ego, indudablemente, de decir, no tengo el reconocimiento que me merecería, yo estoy maduro para poder hacer otras cosas, yo no quiero estar toda la vida siendo un colaborador.